Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser presents a aquesta trobada, la 11ª sessió de la introducció al esoterismo. Vamos a continuar hoy, viernes 22 de noviembre del 2013, vamos a continuar hablando ya para casi rematarlo, lo remataremos el mes que viene con la 12ª sesión, la 12ª sesión, con el tema del esoterismo. Empezamos hablando con el tema de una aproximación al esoterismo a partir de las clásicas preguntas de la Esfinge y del oráculo de Delfos. Insistí mucho durante las primeras charlas, las primeras sesiones, en el tema de picar piedra. ¿Os acordáis del tema de picar piedra? Os dije que el famoso Sócrates se llamaba así porque su padre era picapedrero y él utilizó la técnica del martillo contra la piedra, el cincelado, para hacerse continuamente preguntas a la conciencia. Y el resultado lo conocemos todos, pues, ¿no? Desde entonces, hace 2000 y pico de años hasta ahora, resulta que ese sistema de pensamiento a los humanos nos ha ido de maravilla. Como nos ha ido de maravilla y tenemos al señor Sócrates, al señor Platón y al señor Aristóteles y a tantísimos otros que en aquella época encarnaron, nos han dado un referente de búsqueda interna que francamente merece la pena considerar. Hay que remarcar una cosa. La presentación que se hace del esoterismo es la presentación occidental. Está fuera de todo alarde del misticismo oriental, de terminología hinduista, que hay que decir que en lo que respecta al trabajo podemos utilizar la terminología occidental, que es la nuestra a fin de cuentas. Lo que pasa que habrá muchas palabras a lo largo de las charlas han habido que tienen una raíz oriental o sánscrita. Porque para el nombre occidental no existía la palabra occidental, como no existía, se cogió la oriental. Pero eso no quiere decir que no sigamos nuestra tradición. Ahora bien, seguir la tradición esotérica no significa en modo alguno coger al cristianismo como fuente y origen de todos los misterios y menos aún de camino de acercamiento a la luz. Es uno más. Hay que decir siempre que ese camino es uno más. Bueno, habréis visto que todas las presentaciones comienzan con este juego de figuras. En unas ha aparecido el cuadrado que representa siempre a la personalidad. La habréis visto enorme, inmenso, ocupando toda la diapositiva. Habréis visto el triángulo que ocupa un espacio mínimo, pequeñísimo. Y habréis visto el círculo que intenta poco a poco abrirse paso. Ya os dije en las primeras clases lo que significaba esto. El cuadrado representa la personalidad, el triángulo al alma y el círculo rojo a la mónada. Nosotros en realidad somos el círculo rojo. Lo demás es un postizo, un añadido que nos hemos dado para poder evolucionar. Entendamos lo siguiente, la vestidura verde, el cuadrado ese que volverá a salir en otra diapositiva, y habrá que estar un poco atento porque está tergiversado, lo digo ya de antemano, ese cuadrado lo vamos renovando en cada encarnación. Igual que la serpiente se quita la piel y genera otra, nosotros en cada encarnación, lo que está representado por el cuaternario, el cuadrado ese, lo vamos a cambiar. Pero resulta que para construirlo, lo vamos a construir con la única herramienta y energía que tenemos, el fruto de las anteriores encarnaciones y de la presente. Por lo tanto, esto nos lleva a afirmar lo siguiente. No esperemos milagros y no vayamos a pensar que la siguiente encarnación va a ser jauja, porque en esta no hemos hecho todavía el trabajo suficiente para ganárnoslo. Por lo tanto, nos queda hacer lo siguiente, vivir el momento presente, el aquí y el ahora, centrando todas nuestras energías en la acción directa. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos y estamos vivenciando el pasado, resulta que perdemos la oportunidad de manifestar el triángulo. Si estamos viviendo el futuro, que es lo que nos gusta a todos muchísimo, y más en un país de sexto rayo como España, nos gusta mucho hablar de lo que vamos a hacer, de lo felices que vamos a ser, y cuando me jubile haré vacaciones, viajaré por el mundo, y luego resulta que hay una piedra en el camino, tropezamos, la cántara de la leche se cae al suelo y adiós sueños, adiós castillos. Herramienta básica para evitar todo eso y evitar que la siguiente encarnación sea peor que esta, desde el punto de vista de la expresión del alma, es que estemos viviendo el momento presente. Cuando vivimos el momento presente, estamos viviendo el triángulo. ¿Y por qué el triángulo y no el círculo? Porque todavía no estamos preparados, no hemos construido el antacarana, el puente arcoíris, para poder vivenciar el círculo. El círculo corresponde a la etapa de iniciados.
el triángulo a la de discípulos y el cuadrado cuando se reconoce la función de la personalidad del aspirante. Esto en la enseñanza esotérica, la señora Blavatsky ya insistió en su momento, Alice Bailey también, Nicolás Roerich también, Elena Roerich en concreto, y muchos más que han continuado la obra de estos fundadores. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente: potenciemos siempre el triángulo, pero con una particularidad: el triángulo no lo es todo, ¿eh? Ojo con esto. Hay quien afirma que el alma es poco menos que eterna. Es mentira, tiene fecha de caducidad. La tiene, porque si no la tuviera, nosotros no responderíamos nunca plenamente a la mónada, al espíritu, al círculo. Llegará el momento que la personalidad cósmica, los vehículos de la mónada, el alma buddhimana, suplantará a la personalidad karmática. Ahora bien, la que conocemos, físico-teórico, emocional y mental concreto. Ahora bien, el día que se manifieste la personalidad cósmica, que no se nos vaya de la cabeza lo siguiente: la personalidad karmática continúa. Lo único que hay es lo siguiente: no hay interferencia con la energía vía antakarana que viene de la tríada espiritual. Es decir, que aquí podemos manifestar las cualidades de la mónada, al nivel de nuestra evolución. Esto hay que decir que solamente corresponde a la etapa del iniciado, a la etapa de aquella área de conciencia que se ha enfrentado a las pruebas de Capricornio, a las pruebas de ascensión a la montaña, y en ese momento empieza a comprender vía antakarana la parte de contacto que con la mónada tiene. Nosotros, hoy por hoy, podemos soñar todo lo que nos venga en gana, podemos hablar de la mónada, del espíritu, todo lo que nos apetezca, pero carecemos del contacto vía intuición que la antakarana nos puede facilitar. Pero como nuestra conciencia todavía está divagando en el famoso cuadradito que nos llama tanto, nos llama mucho la atención por una razón muy sencilla: porque tiene 4 esquinas. ¿Y qué creéis que son las esquinas? ¿Qué son las esquinas? Refugios. Refugios. Ángulos en los cuales nos podemos ocultar de la verdadera luz, que sería el triángulo. Pero cuidado, el triángulo también tiene esquinas. Tiene 3. Y si tiene 3 esquinas y son los famosos 360 grados, sale el 9 otra vez, ¿qué sucede? Que tampoco nos está dando la verdadera opción, la verdadera luz. ¿Qué nos daría la luz? El círculo. Pero para responder al círculo, pensemos una cosa: si nos sirve de ayuda, el único que ha conseguido responder plenamente al círculo es Buda. El único, una octava iniciación. Prácticamente es una mónada sin limitaciones, una chispa divina. Por eso ocupa el papel que ocupa en la jerarquía. Claro, nosotros podemos decir, claro, es un ejemplo maravilloso. Pongamos los pies en tierra, no es nuestro caso. Como no es nuestro caso, entonces olvidémonos de ese ejemplo. Porque ese ejemplo, si lo seguimos al pie de la letra, porque lo vamos a ver después, cuando toquemos algunos espejismos, nos va a pasar como cuando seguimos a un famoso gurú, o a un instructor, o a un pensador, o a un filósofo, que nos hemos creído en algún momento que somos él o ella. Y es mentira, no lo somos. Somos la conciencia del ciudadano tal, letra F o letra C, y ya está. ¿Que estamos desarrollando la conciencia? Sí, pero que tengamos en cuenta lo siguiente: que a las buenas y avanzando mucho, nos estamos moviendo en manifestar más veces el triángulo que el cuadrado. El otro está ahí evidentemente, y tarde o temprano acabará manifestándose. Hemos tocado desde hace ya bastante, me parece que empezamos con la número 5 o 6 de la charla, a tocar el tema de los espejismos. Hoy creo que le voy a dar ya, o le vamos a dar una vuelta al tema de los espejismos, y en la próxima clase, el mes que viene, será ya la última antes de vacaciones, antes de la cena que la asociación organiza, me parece que sí, ¿no? Sí, exacto. Ese día ya haremos un colofón, y ya os anuncio que en el próximo año vamos a tocar el tema de los problemas de la humanidad. Por lo menos los 4 primeros meses se tocará ese tema, luego ya veremos qué hacemos, aparte de las meditaciones que tenemos, etcétera, etcétera. Pero vuelvo al tema. Los espejismos son precisamente el impedimento que tiene el alma encarnada para poder evolucionar. No de la propia alma, sino de la alma encarnada, de la personalidad, del contacto con la materia, la incapacidad que hay de tratar la materia de forma desapegada. Esto deberíamos grabárnoslo en alguna parte bien claro, porque nos va a acompañar durante todo el sendero de aspiración y el sendero de probación, y gran parte del sendero del discipulado, hasta que no lleguemos
a la etapa iniciática, a la etapa de la tercera iniciación, cuando la mente se ilumina con la luz de la conciencia superior, hasta ese momento la mayoría de espejismos que vamos a tocar nos van a afectar radicalmente. Algunos nos van a anular por completo, otros nos van a posibilitar que avancemos en una línea determinada y otros, insisto mucho, los necesitamos de manera urgente vivirlos, vivir la contradicción de un espejismo para que nos demostremos a nosotros mismos una cosa, que debemos tener los pies en tierra. Si no tenemos conflicto, no tenemos evolución. Bien, continuamos recapitulando sobre los espejismos. ¿Qué os sugiere el dibujito? Tenemos un cuadrado que está además inclinado y tenemos 3 cuadraditos más, ¿no? Representaría a la personalidad como una entidad autoconsciente y a los 3 vehículos que la componen. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, por ejemplo, para poder estudiar las energías que condicionan cada uno de los vehículos, lo que se conoce en psicología esotérica como las energías de los 7 rayos. Es necesario conocer el tema de los 7 rayos porque si no, la mayoría de espejismos que tenemos, que padecemos, vamos a desconocer su origen, y su origen está aquí, en estos compañeros de viaje. En estos compañeros de viaje y en el medio donde nos manifestamos. Pensad que el espejismo viene de lo siguiente: la energía que procede de arriba, que nosotros canalizamos a través de nuestra parte superior y que cuando interfiere, incide directamente en el medio, nos rebota una señal, una miasma, un reflejo, una distorsión de la verdadera luz. Como no somos capaces de registrar la verdadera luz, resulta que estamos viendo las sombras. Más o menos, ¿os acordáis del mito de la caverna, ¿no?, de Platón? Nosotros, desgraciadamente o afortunadamente por la evolución, estamos viviendo ese espejismo. Pero hay que tener en cuenta una cosa: tanto el vehículo emocional, que os lo he puesto en fucsia, como el vehículo mental, que os lo he puesto en amarillo, como el vehículo etérico, que os lo he puesto en dorado, necesitan de tanto de lo que es el espejismo, la ilusión y el maya para poder evolucionar. Esto es como la noche y el día. Si fuera todo luz, nosotros no seríamos humanos. Además, nuestro metabolismo y nuestra conciencia no está preparada para vivir en un sistema solar con 2 soles, es decir, cuando la Tierra gira y sale la luz de uno, entra la del otro. No estamos preparados para eso. Sí es cierto que Júpiter llegará un día que se convertirá en un sol, y entonces la humanidad que viva entonces en la Tierra, que seguramente ya no estará en el plano físico, tendrá esa oportunidad de evolucionar así. Pero nosotros, hoy por hoy, eso no es así. Bien, pues vamos a introducir un poquito más en el campo de los espejismos. ¿Os acordáis de lo que tocamos en los espejismos? Las anteriores clases. Hay que reconocer que de los espejismos solamente hay subido a internet un vídeo, ¿eh? Hay 3 pendientes por subir, aparte de este que se está grabando ahora. Digo porque no lo busquéis porque de momento no está, ¿eh? Bien, perdón. Fijaos bien en las figuritas, ¿eh? Fijaos bien porque hay un pequeño problema, ¿eh? Hemos hablado bastante del tema de los espejismos, sin embargo, todavía, a mi modesto entender, no resulta suficiente. Creo que debemos continuar ahondando en la materia. La trascendencia del tema se va a demostrar de manera inmediata. ¿Qué se puede apreciar arriba? A ver, ¿dónde está el primer espejismo arriba? ¿Qué es lo único real que hay arriba? Vaya, los dibujos. ¿Lo dejamos? Bien, volvemos luego. Más espejismos. El tema de los espejismos no se agota en unas cuantas sesiones. Los hemos observado desde la perspectiva física etérica, el maya, emocional, espejismo, y mental concreto o ilusión. Desde la vertiente del morador del umbral y del ángel de la presencia. ¿Qué dijimos en aquel momento? Que eran la misma entidad, ni más ni menos. Y que si teníamos tanto miedo de enfrentarnos al morador del umbral, era porque en el fondo teníamos miedo de contactar con el alma. Es así. Además, hay una cosa muy curiosa que han podido manifestar muchos de los discípulos que en un momento determinado han sido aceptados en un ashram y han contactado con un maestro de la jerarquía. Un verdadero pánico y terror el primer día que contactaron con el maestro. ¿Y por qué? ¿Por qué será eso? Porque si el maestro es luz, ¿cómo es que nos da miedo verlo? Nos da miedo verlo porque automáticamente reconocemos la parte oscura que mora en nosotros, y en él no.
y su presencia lo único que hace es acentuarnos y manifestarnos a nosotros mismos nuestra parte oscura. Por eso nos da tanto miedo la luz. Por eso preferimos las sombras de las esquinas, si es mejor que no haya una farola, mejor todavía, para hacer todo aquello que no queremos que se sepa. Y sobre todo nos autoengañamos pensando que el de arriba, nuestro verdadero maestro, no se va a enterar. Seamos consecuentes con nosotros mismos, enfrentémonos al morador del umbral, porque el morador del umbral y el ángel de la presencia son las dos caras de una misma entidad. Necesitamos trabajar eso. ¿Os acordáis que el mes pasado hablamos del tema de la ira de Lerna? Vuelve a salir la ira otra vez. Así tenemos que espejismos, ilusión y maya junto a la parte oscura, las cabezas de la hidra. Esto lo he puesto, pero en el fondo, la famosa prueba de la hidra de Lerna forma parte de eso, de ahí arriba, forma parte de los espejismos. Y de dentro de las 9 pruebas que había, de las 9 cabezas de la hidra, sigo afirmando que la más poderosa es la de la ilusión, la cabeza mental. Tanto la separatividad, el orgullo como la crueldad es de lo que nos debemos de precaver mucho. Que tengamos apegos, que nos guste la buena vida, que seamos unos mantas, que nos guste estar todavía tirados en la cama sin hacer nada, es grave. Pero lo peor que podemos tener es separatividad, crueldad mental y orgullo mental, porque la mente es la que controla de verdad, y esa mente concreta es la que mata lo real. La real es la presencia del alma. Y si tenemos una mente muy poderosa, que sepamos que vamos a vivir una vida separada, es decir, nos vamos a aislar de los demás. Por eso esa hidra debe ser transmutada inmediatamente, cuanto antes lo hagamos mejor. Y estamos entrando en un signo esta mañana a las 3:15 de la madrugada, hemos entrado en Sagitario. Sagitario es el signo del silencio. Aprendamos a trabajar con ese silencio, porque una de las maneras de superar la ilusión, el espejismo y el maya es vivir el silencio dinámico, correcto, aceptado, no pasivo. Y aquí os he puesto, ¿qué os he puesto aquí? El tercer ojo 2 veces y tergiversado, ¿para qué? Pues que aparezca otro espejismo. ¿Qué quiero decir con el tercer ojo? Pues ni más ni menos que la intuición nos va a dar la clave. Pero para desarrollar la verdadera intuición, no la percepción extrasensorial que favorece el plexo solar, sino la verdadera, la que el centro agna, la que nos viene por ahí por el tercer ojo, se pueda manifestar, pensemos una cosa, el río debe llevar muchas veces agua. Tiene que haber muchas riadas primero para que se limpie el conducto ese y se pueda el tercer ojo ver claramente. Lo estamos trabajando con la meditación, con el servicio, con la atención plena. Pero tengamos en cuenta, no esperemos un milagro, porque el milagro va a llegar al final en forma de espejismo, de ilusión o de maya. Sino dejemos hacer la naturaleza y tarde o temprano el tercer ojo se abrirá, se despertará. Y cuando lo haga, por favor, seamos consecuentes. Abracemos lo que nos ofrece el tercer ojo, que es el lenguaje del alma. Pero no nos va a decir, haz esto o haz lo otro, nos va a dar un símbolo, una imagen, un sonido, un color, un aroma. Hemos de investigar eso, a ver qué significa, y llevar un diario e ir comprobando qué nos ha pasado otras veces cuando hemos visto esa visión, o hemos percibido esa visión. Conocemos la copa, ¿no? Bien. ¿Qué significa la copa? Básicamente la conciencia crística, básicamente aquella conciencia, aquel discípulo que está ofreciendo su conciencia, el contacto que tiene con el alma, con la conciencia superior, con la tríada, aquella capacidad que tiene de expresar la voluntad al bien, el amor y la inteligencia, o la verdadera comprensión, se la está ofreciendo a la humanidad. Dice, ahora la vamos a apreciar desde la vertiente de la relación con el medio y con el propio destino. Hasta ahora los espejismos los hemos tocado de forma independiente relativos a los vehículos de la personalidad. Ahora vamos a ver cómo interfieren en la vida pública nuestra. Si se mira bien, estos espejismos tendrán relación directa con el rayo de la personalidad que manifestemos. Es lo que os comentaba antes. Todos los espejismos, tanto del físico etérico, del emocional o del mental, son los vicios de los rayos que nos condicionan. Si tenemos un tercer rayo, que sepamos que nos gusta mucho la actividad, pero es para no comprometernos con los demás, porque tenemos miedo al magnetismo de los demás. Si nos gusta mucho el quinto rayo, la investigación, en el fondo somos personas egoístas que no queremos confraternizar con los demás. Si estamos imbuidos por el sexto rayo y somos unos auténticos fanáticos, pensemos que nos falta un poquito de mente superior y en el fondo,
queremos que se cumpla la percepción que tenemos nosotros de la evolución interna. Si tenemos el séptimo rayo, vamos a ser unos maniáticos del orden y de las cosas nuevas que supuestamente van a ir a la síntesis. Pero si carecemos de amor, vamos a ser agentes destructores por excelencia. Y si tenemos el primer rayo no nos va a aguantar nadie. No nos va a aguantar nadie por una razón bien sencilla. Porque la energía del primer rayo quema, duele. Y un primer rayo no se manifiesta nunca con paños calientes. Es directo, taxativo y tajante. Además, es cortante hasta extremos indecibles. Tanto es así que un instructor que intente la línea esotérica, la línea del segundo rayo por excelencia, aplicando una persona de primer rayo, está condenado al fracaso. Los que habéis leído las cartas de los Mahatmas, me parece que en uno de los comentarios de Singer, con una de las preguntas que le hicieron al maestro Moria es de primer rayo. Y el problema que tuvieron con él, Singer y compañía, era que el primer rayo no sabe enseñar. Hay que decirlo claramente, el primer rayo no sabe enseñar. ¿Por qué? Pues porque carece del amor suficiente, de la capacidad de establecer puentes con el educando. El educador tiene una idea, pero el educando, la persona que está recibiendo la enseñanza, no la puede percibir. Si no existe ese vínculo amoroso con la persona que te está escuchando, tú no puedes transmitir nada. El primer rayo no puede transmitir nada. ¿Qué hace la historia de la humanidad? ¿O qué ha hecho el plan? Utilizar el primer rayo, pero dentro de una cápsula de segundo. ¿Por qué? Porque si no, no llega. No llega. Me diréis, caramba, ¿y esto cómo es posible? El mensaje del Buda. Decimos, pero bueno, tercer rayo de verdad. Sí, no, era primero. Y el del Cristo, segundo rayo, era primero. Y el que venga después, que tiene que venir cuando sea, que tampoco nos interesa mucho saber cuándo va a venir, será primero con nosotros y envuelto y bien dosificado para que la humanidad lo pueda aceptar. Porque vamos a ver, si hacemos una afirmación del tipo que un ciclón como el que hemos visto en Filipinas, con todo lo que ha pasado a nivel físico, es un acto de primer rayo, y dices, caramba, ¿cómo se las gastan arriba? Pues se las gastan así. Cada vez que hay un ciclón en una parte del planeta o un terremoto, quiere decir que hay una parte de esa conciencia de allí que debe ser removida. Además, fijaos todo lo que sucede en el sudeste asiático, todo lo que sucede en ciertos países del Caribe y en los Estados Unidos, y luego reflexionemos por qué hay esos huracanes, esos terremotos, esos ciclones, esos tornados, etcétera, etcétera, etcétera. Reflexionarlo, porque seguramente vamos a llegar a una síntesis que nos puede poner el vello de punta, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es decir, no es gratuito que una cosa pase así y que pase siempre en el mismo lado. ¿Qué había en aquel lugar hace millones de años, allí por donde está Filipinas ahora? ¿Qué había? ¿Os acordáis? Lemuria, caramba. Lemuria. Claro. ¿Qué pasó en Lemuria? ¿Qué pasó en Lemuria? Algo horrible, horrible. No me refiero a la primera época cuando éramos andróginos, lo que vino después, cuando se separan los sexos. Fue terrible, pues ahí está el karma. ¿Qué pasó en Estados Unidos en la época atlante? Algo terrible, ¿no? Que no conocemos. Sin embargo, toda la parte atlante está afectada por esa energía. Éramos nosotros encarnados, cuidado. Por eso, cuando hemos encarnado millones de años después de tropecientas mil encarnaciones, nuestra energía y la del lugar invocan eso. Y si esto lo utilizamos una persona, millones de seres humanos en una zona, estamos invocando eso. No es gratuito que esto pase, ¿verdad? Estamos evolucionando. Otros países lo han hecho a través de ¿qué? De conflictos, de guerras. Y donde eso no existe, la naturaleza, que es muy sabia, la jerarquía del planeta, que es muy sabia, aplica estas medidas. Medidas de primer rayo, que no nos gustan, pero que una cosa, después la conciencia evoluciona mejor. Las guerras que hemos tenido en nuestro país, por ejemplo, que han sido un montón, 6 guerras civiles en los últimos 200 años, han servido para que tengamos los últimos 30 y tantos años de equilibrio, vamos a decir de equilibrio. Bien, vamos a enumerar unos cuantos espejismos. Esta definición, esta enumeración no es mía, esto es de K, del Discipulado de la Nueva Era número 1. Espejismo del destino. Luego nos vamos a deletrear un poco, a explicarnos, y luego vamos a leer la explicación que Alice Bailey, que el tibetano, daba de estos espejismos. El espejismo del destino, el de la aspiración.
el de la autoconfianza, el del deber, el de las condiciones ambientales, el de la mente, el de la devoción, el del deseo y el de la ambición personal. Seguramente que habrá tropecientos mil más. Vamos con el primero, el destino. ¿Cuánta gente, o a lo mejor nosotros mismos, no se creen llamados por la divina providencia para salvar el mundo? Luego hay un espejismo al final, de colofón, que tiene mucho que ver con eso. ¿Cuántas de las personas que se acercan al sendero o a una religión, porque sería el sendero menor, hablando claramente, no ha creído que ha sido llamado por la divinidad para salvar el medio, a su país, etcétera, etcétera? Podemos pensar en Juana de Arco si nos da la gana, y también en el señor Adolf Hitler, Stalin o Francisco Franco, y tantos que hemos tenido visionarios en toda la humanidad. Se han creído, tiene mucho que ver con la devoción, con el deseo y con creerse que han sido tocados por la divina providencia para salvar el mundo. El gran problema que tenemos es que el mundo, hemos de aprender lo siguiente, no necesita que nadie lo salve. No, porque en el momento que estamos pretendiendo cambiar el mundo, estamos interfiriendo en una energía natural devolutiva. No lo podemos hacer, lo que hemos de entender cómo funciona el mundo. A ver, en los últimos 30 o 40 años, todo esto que ha pasado, por ejemplo, en las Filipinas, que tratamos hace un momento, se puede interpretar desde la perspectiva de las ciencias materialistas, las ciencias positivas. Que claro, evidentemente a GEA le estamos dando un castigo tremendo, que la naturaleza la estamos castigando y que realmente pensamos mucho ya desde hace años que nosotros somos unos gusanitos, unos microorganismos que estamos en su superficie y que en cualquier momento pues le puede salir la pus, es decir, un cataclismo, es decir, la gran serpiente cambiar de lo que es el famoso Apocalipsis de San Juan, la gran serpiente saltará, mudará la piel y la tierra cambiará, pero eso será al final de este ciclo evolutivo. Pero sí que es verdad que debemos entender lo siguiente, ¿por qué no aceptamos las condiciones de vida que tenemos? ¿Por qué esta manía de todos los humanos de querer cambiar el mundo, de creerse uno llamado por la divina providencia para establecer una religión o para predicar una buena nueva o utilizando una herramienta como la que tenemos aquí a la izquierda, creemos que con eso vamos a salvar el mundo o realmente con los mandatos que tenemos allí, etcétera, etcétera? Nos hemos parado a pensar que todo eso no es más que un espejismo que solamente engorda el ego personal, que aumenta la vibración del plexo. Lo digo porque si lo supiéramos un poquito mejor ya nos guardaríamos muy mucho de pensar en nuestro foro interno que a mí me ha llamado la divinidad para salvar a la humanidad y si en mí el mundo se acaba. En Juana de Arco fue interesante el tema, en los santos de la Iglesia Católica tal vez, pero en los discípulos que siguen a la jerarquía no. El espejismo de la aspiración, ¿qué le pasa a este? Que es astral básicamente. Todo lo circunscribe a su modo particular de acercarse al sendero. ¿Qué problema tiene? Pues que está muy ocupado en lo suyo y no tiene capacidad de entender que los demás se pueden acercar a la divinidad por otro camino. Por ejemplo, en los últimos años hemos visto que desde el lado de la ciencia, desde el lado del quinto rayo, hay verdaderos discípulos trabajando. De hecho, el último experimento del acelerador de aquí de Ginebra se descubrió lo que se parece ser el bosón de Higgs, que a nivel de los años 40 me parece que ya se elaboró a nivel científico, sin embargo hasta ahora parece ser que no se ha descubierto. Creemos que el famoso bosón de Higgs, conocido en su momento como la partícula de Dios, en el fondo es el Pitri lunar del que nos habla la doctrina secreta. A través de ese Pitri, de ese ángel involutivo, se ha generado todo lo que tenemos en el planeta Tierra. Imaginaos lo que va a suponer contactar con esa entidad, prácticamente invisible, es invisible totalmente. Tiene su mundo, tiene su vida, pero el método de contacto con esa entidad psicológica, a mi modo de ver, a mi modesto modo de ver, no es el correcto. No podemos interaccionar con las entidades de la materia colisionando partículas. Hemos de hacerlo a través de la capacidad que tenemos mental. ¿Cómo? A través de la meditación, contactando con el mundo débico. Por mucho que ese mundo débico sea de carácter involutivo, inferior, sin embargo, los necesitamos para poder manifestar al verdadero Señor lunar o Pitri solar que llevamos dentro, como almas. El espejismo de la autoconfianza. Bueno, conocemos esto, ¿no? A mí me da todo igual, yo paso todas las pruebas, hago las cosas a mi manera, salgo siempre triunfante, no me preocupo por nada,
y los necios son los demás que se preocupan por todo. ¿Quién de nosotros no tiene este espejismo? Todos tenemos algo de esto, que nos creemos también muy llenos de algo y en el fondo no tenemos ese algo. Y lo digo porque cuando se provoque una crisis en nuestra conciencia, que vendrá tarde o temprano, cada vez que tocamos un tema e investigamos una línea de pensamiento esotérico, estamos llamando a los señores del Carmen y decir, ¡hey, que estoy preparado para la prueba! Bueno, primer tomatazo. Luego no nos quejemos. El espejismo del deber. Otra de las grandísimas pamplinas, que todos hemos creído en nuestra vida. El que os habla es uno de ellos. Tiene que estar completamente ocupado y tiene que tener un compromiso y un sentido de responsabilidad que a veces uno se pregunta de dónde lo ha sacado. Seguramente que de fracasos de vidas pasadas. Seguramente que será de ahí. Y creerse en el fondo, llamado por no se sabe qué providencia, sabe qué espejismo es ese, de que hace que uno esté completamente ocupado y sirviendo, porque parece que el tiempo se le echa encima. Si lo miramos bien, a lo mejor es otro grandísimo espejismo, y no hay el verdadero afán de servicio que la humanidad necesite, que la jerarquía requiere en estos tiempos. El de las condiciones ambientales. Bueno, yo serviría, pero resulta que me ha tocado una familia que no me comprende, mi marido no me acepta, mi mujer no me comprende, mis hijos quieren jugar, yo no puedo meditar, yo no puedo servir, yo no puedo ir a las reuniones de teosofía, no puedo tener amigos de la India, porque claro, mi vida tiene que estar ocupada. Yo cuando tenga tiempo, pues entonces cogeré, iré a las meditaciones estas, acudiré a tal sitio, etcétera, etcétera. Siempre de futuro, pero ¿y el presente para cuándo lo dejamos? ¿Cuánta gente no habéis conocido con este problema? Así. Aquí en Amigos de la India, así he visto yo en los casi 30 años que llevo aquí dentro, así. Yo no puedo ir porque, claro, los hijos no son el problema de que tú no vengas a una meditación de luna llena, perdona, no vienes porque no quieres, y punto. Porque si uno tiene el compromiso de estar al lado de sus hijos, ya ni se plantea una reunión de luna llena, ¿sí o no? Entonces, un espejismo más. Es como yo iría a la Gran Arjuna, pero claro, es que mira, ha empezado a llover, me han llamado por teléfono, cuentos chinos. No querías ir y lo demás ha sido, vamos, un caramelo que te han puesto en la puerta, o en la boca, mejor dicho. Por lo tanto, este espejismo que está ahí en el medio, casi, cuidado con él, porque este es muy peligroso. Y es una verdadera falacia. En el fondo no hay absolutamente nada que te impida, cuando una cosa se quiere hacer, no hay nada que te lo impida. Y si te lo impide, piensa que lo que has planificado no tenía razón de ser. La señora de San, en la sabiduría antigua, relata algo muy importante. Y era relativo al tema del dinero y a la obra de servicio. Ella decía, si la memoria no me falla, que si hacíamos una cosa y poníamos todo el corazón, en palabras así concretas, automáticamente el dinero tenía que llegar. Pero si no llegaba, es que alguna cosa habíamos hecho mal. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando uno está verdaderamente orientado en la luz, tenemos una legión de ángeles alrededor que nos van a ayudar. Ahora bien, le vamos a decir, oye, tú tráeme dinero, no. Tú haz tu trabajo y ya verás cómo vendrá alguien que te lo dará, para que continúes sirviendo. Esto ya, como iniciada que era, lo desarrolló muy bien y lo expresó muy bien. Pero vuelvo al tema, cuidado con este espejismo de las condiciones ambientales, porque es muy peligroso. De hecho, es el que anula el trabajo de la gente hoy en día. ¿Cuántos de nosotros no vamos a muchos sitios o no hemos ido en momentos puntuales de nuestra vida por las circunstancias externas? Mentira. Y esa frase que decimos al final de colofón, es que no tenía que ser, es otra de las grandísimas hipocresías que nos debemos de quitar de encima. Eso es peor que salir a la calle y santiguarse. Eso es una auténtica falsedad. Me siento como si me estuvieras pegando. Ahí está. Cuidado con esto, es que no tenía que ser. Mentira. Yo os recomiendo una cosa. Si un día salís a la calle, queréis venir a una reunión de este tipo, aquí o en cualquier otro lugar, y 40.000 cosas pasan en contra, reflexionar primero una cosa. ¿Qué estuvisteis pensando los últimos días? Que no queréis ir. El ser humano tiene una capacidad de materialización que desconoce a través del plexo, del sacro y del básico. Cuando uno con la mente concreta empieza a decir no, se materializa.
Se materializa, claro. El espejismo de la mente, otro grandísimo rollo. Yo soy muy mental y como soy muy mental soy separatista, es decir, no me junto con los demás. ¿Por qué? Porque ¿qué voy a hacer yo con una mente tan poderosa con gente que prácticamente no me entiende? ¿Por qué no me entiende? Porque yo carezco de amor y no los quiero entender a ellos. No digo no puedo, no quiero entenderlos a ellos. Porque si los entiendo, si quiero hacer un acto de comprensión hacia ellos, automáticamente la energía del segundo rayo me entraría. Y como la rechazo porque manifiesto una energía de quinto rayo, ¿qué pasa? Que todavía no he llegado a la comprensión de un iniciado de que necesito las dos energías para evolucionar, sino que como aspirante me he fijado solamente en la mente. Y la mente, la matadora de lo real, a nivel de concreto, mente concreta. ¿Y eso qué hace? Pues que elige barreras. Yo tengo más conocimiento, como tengo más entendimiento, tengo una intuición astraloide que prácticamente mirando a la gente, pues claro, a ver, no hay que ser ingeniero. Un psicólogo nos mira a nosotros y más o menos, o un astrólogo, y mirando a cada uno nos saca más o menos cómo somos, ¿a que sí? ¿Y cómo se reduce esto? La forma de la cara, la mirada, la postura, etcétera, etcétera, etcétera. La forma que hablamos, nos movemos, etcétera. No hay que saber, no hay que tener una bolita de cristal, vamos, que eso ya se sabe, ¿no? Eso afortunadamente ya se sabe. Pero claro, hay un pequeño problema. Si no tenemos esa capacidad de interrelacionarnos con los demás, a nivel afectivo, a nivel de magnetismo verdaderamente radiatorio de corazón, pues vamos a erigir a nuestro alrededor una cerca tremenda, una muralla. Y la muralla resulta que luego habrá que derribarla. Y cuanto más grande sea la muralla y tenga más hormigón y más acero, etcétera, etcétera, más piedra vamos a picar con el martillo del compresor para romper, hacer un resquicio a la muralla. Cuidado. Los pantanos, por ejemplo. Eso que vemos en todas partes del mundo, ¿alguien cree que tiene alguna función natural? Si no tuviéramos pantanos no tendríamos electricidad y a lo mejor no tendríamos agua corriente. Pero ¿nos hemos parado a pensar si eso es natural? No, ¿verdad? Quiero que lo reflexionéis, no cogéis la palabra mía. Pues más o menos este que tiene el espejismo mental hace algo parecido. Su mundo emocional lo ha trincherado por completo, lo mata. El espejismo de la devoción. Bueno, la gente no me entiende porque claro, yo soy muy espiritual, estoy entregado continuamente a la adoración, ya sea al Buda, ya sea, bueno, no tenemos ninguna figura más por aquí, solamente dos Budas tenemos, miren, estatua, uno en una estatua y un retrato. Bien, esa adoración resulta que evidentemente no me deja tiempo para nada más. Y la gente que no comulga con mi idea, automáticamente apartada. Pero es que además esta devoción llega a los extremos tan curiosos de negar la realidad, al punto que cuando uno se cree muy espiritual, no se admiten los comentarios de los demás, ni las razones de los demás para poder vivir esa supuesta devoción, sino que uno está en posesión de la verdad. Por eso, entre el destino, el deber y la devoción, cuidado con el espécimen, el alma que manifieste estas cualidades. Porque estos que os he comentado antes, estas grandes alhajas del siglo XX, que hemos tenido unas cuantas, las que tenemos en España también, digo alhajas porque son puntos brillantes para decirte, por ahí no has de ir, cuidado con un dictador, que no viene para fastidiar un país, sino viene para decirle, no hagáis lo que yo hago. Sin embargo, la gente se siente muy protegida cuando aparece eso, pero no se dan cuenta que entre el destino, la aspiración, el deber y la devoción hay radica el tema. Y muy generalmente con el sexto rayo. Todos se han creído tocados por la divinidad, otros cumplían el destino del séptimo rayo, no sabían cómo manifestarlo, lo hicieron a través del sexto. Creían que iban a construir un mundo nuevo con energías viejas, y salió lo que salió, todos lo sabemos, ¿no? El espejismo del deseo. ¿Qué es el deseo? ¿Es lo mismo que la voluntad? A lo mejor sí, ¿no? O a lo mejor no. No es lo mismo que el deseo y la voluntad son exactamente lo mismo. Lo único que pasa es que como el morador del umbral y el ángel de la presencia. El morador del umbral está aquí debajo, el ángel de la presencia está aquí arriba. La voluntad está aquí arriba y el deseo está aquí abajo. El deseo es el motor. La evolución en el sistema solar funciona a través de la energía del sexto rayo. Y es muy curioso esto, que estamos en Sagitario, la entrada del sexto rayo. Bueno, aquí tenemos astrólogos. Y es muy importante saber esto,
porque es una energía que tiene poco que ver, tiene poco de devocional, tiene más de aspiracional, mucho de aspiracional. Y eso a veces se nos escapa muchísimo a los humanos, la energía esta. ¿Es tan malo el deseo? Pues si fuera tan malo, ¿por qué estamos aquí? No es malo. El deseo no es malo, es como el agua y el aire que respiramos, es necesario. Lo único que tiene que ser de tal forma que no nos tenga atados continuamente a ese objeto de deseo. Pero el deseo per se, no. Porque deseo y aspiración vienen a ser lo mismo. Deseo voy hacia lo material y aspiración voy hacia lo más sublime. Y a veces, en el caso de Sagitario, es la mente abstracta que fuego en la quinta... Bueno, el de la ambición personal, este es el bonito, ¿eh? Este se junta con el de la devoción, con el del deber, con el de la aspiración y con el destino. Las condiciones ambientales le dan igual. Da igual que la gente pase hambre. Yo quiero que la gente no tenga casa. Digo porque, lo digo en plan de broma, pero en los últimos años hemos tenido casos en algunas ciudades con planteamientos urbanísticos de algún alcalde que no vamos a mencionar y de algún presidente de comunidad autónoma que han barrido barrios enteros por hacer una avenida. ¿Qué se juntaba? Las condiciones ambientales de los demás les daban un carajo, les importaba poco, pero su deseo de prevalecer, su ambición personal, su mente concreta, el sentido del deber y su aspiración y el creerse tocado por el destino, por la gran nave del destino, ha acabado con las propiedades, con las tierras de muchísima gente, y que luego estas tierras no han sido abonadas. Eso hay que decirlo. Estos trenes tan maravillosos que tenemos, que van a 300 y pico por hora, mirar en algunas zonas lo que ha sucedido hace años, porque vais a ver que los políticos de turno sucumbieron todos a eso, y sobre todo a este maravilloso, la ambición personal. No me digáis que no es bonito esto, la ambición personal. ¿Qué se nos dice en la universidad? Hay que ser ambicioso, ¿no? ¿Qué le dicen a un ejecutivo? Hay que ser ambicioso. Lo que pasa es que cuando el ejecutivo es muy ambicioso y quiere sustituir a los jefes, ya es peligroso. ¿Qué significa una persona ambiciosa a esos niveles? Un auténtico mago negro. Es un mar negro. ¿Por qué? Porque esa ambición personal carece de amor, carece de luz y de voluntad al bien. Cuando estas condiciones, estos 9, van encaminados a satisfacer el maya, la personalidad mágica de la que estamos viviendo, es decir, el maya entendido como la irrealidad de la propia evolución, no como el etérico, automáticamente nos estamos convirtiendo en magos negros. Y ese es el gran problema. El referente es abrir el pétalo este, el cuerpo causal. Es la única orientación que tenemos. Por eso va a ser tan difícil superar la prueba si no tenemos a la vista, en el horizonte, la propia alma. Esto es algo que nos deberíamos de reflexionar un poco sobre el tema, porque el tiempo pasa y ya tenemos ciertas edades y los cambios, pensad que a partir de los 50 años ni se puede aprender un idioma, esto se sabe, porque la neurona no da para más, y tampoco se cambian ni dietas ni comportamientos. Esto lo sabemos todos, ¿verdad? No estoy de acuerdo. Yo tampoco. A partir de los 50 años, la estadística dice que un idioma es muy difícil de aprender. Confirmo la excepción de las reglas. Yo digo lo que la estadística dice. Aquí viene la definición que Alice Bailey dice de cada espejismo, que el tibetano da de cada uno. Yo os he dado antes la mía. Y dentro de las 9, la novena, la definición es mía porque no figura en el libro. El espejismo del destino le indica a quien está controlado por él que tiene un trabajo importante que realizar y debe actuar y hablar de cómo está destinado a hacerlo, el cual nutre un orgullo que no tiene fundamento real. A ver, bromas aparte. A ver, yo os recomiendo que leáis las biografías o los libros que hablan autobiográficos o pseudobiográficos o agiobiográficos, porque hay algunos que ensalzan que no veas, de algunos personajes del siglo XX, de los famosos dictadores. Y si podéis coger alguno, por ejemplo, como el Torrijos, o los que hubo en Filipinas, etcétera, etcétera, os lo digo que os lo miréis bien, o el que tuvimos nosotros en España, porque es calcadito. Lo que pone ahí es calcadito a lo que ellos fueron en su vida. En su círculo más inmediato, o el famoso Somoza de Nicaragua, el señor que saltó por los aires también, en su círculo más íntimo les comunicaba que había sido llamado por no se sabe qué para
salvar a su país. Cuidado con esto, porque es común a casi todos los dictadores de la tierra. Algo tendrá esa corriente telúrica cuando afecta a tantos y cuando todos coinciden en cualquier parte del mundo. El mismo Mao Zedong, igual. Ese egregor generado en la Lemuria, evidentemente, forma parte también del mal cósmico, pero como humanos debemos reconocerlo. El espejismo de la aspiración. Quien está controlado por él se siente totalmente satisfecho, se preocupa por su anhelo de ir hacia la luz y se respalda en el hecho de que es un aspirante. Es necesario que estas personas, dice el tibetano, avancen en el sendero del discipulado y dejen de preocuparse y sentirse satisfechas de sus ambiciones y metas espirituales. Yo añadiría lo siguiente, que empiecen a decir verdad, a hablar de la verdad y no de las fantasmadas que piensan, que llevan dentro. He conocido casos de gente que tiene esto y ante la evidencia palpable de que su pareja estaba cometiendo, voy a decir, actos de pederastia, y me callo, porque es muy fuerte lo que pasaba, pero como era muy espiritual, no lo quería ver. Y este espejismo, ¿quién creéis que lo tiene en estos momentos a nivel mundial? ¿Qué organización? La Iglesia, los católicos, la Iglesia. Yo cuando he leído de algún obispo y cardenal que sacerdotes, incluso obispos, acusados de casos de pederastia o de abusos, que ellos lo definen como una crisis de fe, francamente, bueno, me callaré del comentario, porque la sociedad no quiere escuchar eso. Como mínimo pide perdón, discúlpate, claro, y que el que lo haya hecho pues que se entienda con la justicia, hablando en plata. Pero que digas abiertamente, como si estuvieras perdonando la vida a los demás, que es una crisis de fe, eso tú como teólogo te lo entenderás bien. A lo mejor nosotros lo entendemos, pero no es un mensaje que se pueda dar a los demás. Eso viene de ese espejismo. Como yo estoy en ese sendero, lo que yo veo es lo único que vale. Lo demás está ahí. Autoconfianza, o lo que puede llamarse de principio los principios astrales del discípulo. En lenguaje simple es la creencia del discípulo que considera correcto su punto de vista. También nutre el orgullo y tiende a hacer creer al discípulo que es una autoridad infalible. Este es el trasfondo del teólogo, la mente concreta. Otra vez, la seguridad que da tener una buenísima mente concreta. Por eso se nos ha enseñado a estar seguros a base de información, pero no se nos puede nunca enseñar a estar seguros a base del planteamiento de la duda a nivel abstracto. Puede ser, pero ¿y si no fuera? Eso no nos lo pueden enseñar, porque esta sociedad en la que vivimos y este sistema económico trabaja en eso, en el espejismo de la autoconfianza. ¿Qué creéis que es un gran ejecutivo, o un director de banco, un presidente de una multinacional? El espejismo es un teólogo del capitalismo. Son teólogos del capitalismo. Yo cuando salen, salvo honrosas excepciones de algún premio Nobel de Harvard que he visto con un quinto rayo maravilloso, angelical en la mirada, que hablan de una manera diferente, la mayoría repiten el manuscrito del capitalismo, de los tiempos de Adam Smith, y todo, etcétera, etcétera. Eso ya empieza a nivel de escuela. Claro, pero claro, y empieza a nivel de escuela y a nivel de tu propia conciencia que aceptas eso. El espejismo del deber conduce a un exagerado énfasis en el sentido de la responsabilidad, a movimientos inútiles y a acentuar lo no esencial. ¿Qué religión creéis que acentúa lo no esencial en estos tiempos? Una que a la cual venimos nosotros, todos. No es la que hemos mencionado antes. Esas manías de detallar hasta el extremo en algunos libros, si te tocaba un gentil tenías que lavarte así, hacer esto y lo otro. ¿Creéis que eso funciona de verdad? ¿Verdad que no? Claro que no. El espejismo de las condiciones ambientales lleva con frecuencia a un sentimiento de frustración, de futilidad o de importancia. Yo os he citado antes lo de la importancia y la frustración de no poder hacer las cosas, pero en el fondo va muy bien porque nos vuelve muy acomodaticios. Claro, como no se dan las condiciones, esto es como el que espera que su conciencia esté equilibrada para ponerse a meditar o investigar. Nunca lo estará. Nunca lo estará. Nunca. El espejismo de la mente y de su eficiencia y capacidad para ocuparse de cualquiera o de todos los problemas conduce inevitablemente al aislamiento y a la soledad, lo que os decía antes. Cuidado con la mente concreta, cuidado con la cabeza de la separatividad, del orgullo y de la crueldad, porque esas hay que
porque son las peores, ¿eh? Esas sí que nos costará mucho quitarlas. El de la devoción conduce a un indebido estímulo del cuerpo astral. El hombre o mujer bajo este espejismo solo ve una idea, una persona, una autoridad y un aspecto de la verdad, nutriendo el fanatismo y el orgullo espiritual. ¿Quién tuvimos que Ayatollah, aquel famoso de los años 70 del siglo pasado, proclamaba la guerra santa y cosas por el estilo? Este espejismo. Ese señor que, bueno, que la República Islámica, este caballero, pues víctima de esto. Que aquí los tuvimos también en la guerra nuestra, que en el nombre del Nazareno hicieron lo que hicieron. El espejismo del deseo, con su acción refleja sobre el cuerpo físico, conduce a una constante condición de lucha y perturbación. Rechaza toda paz y trabajo fructífero, y algún día debe terminar. Bien, no lo ponen, pero sí que os lo quiero decir. Debemos vigilar mucho algunos de estos espejismos, porque todos acabarán siendo somatizados en una enfermedad. Todos. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes es fruto del de la devoción, el del fanatismo, el de la aspiración, autoconfianza y el deber, posiblemente en vidas pasadas. Hemos reprimido tanto la parte del cuaternario, la parte del sacro, que tarde o temprano la diabetes acaba haciendo mella en nosotros, en encarnaciones futuras. Cuidado con esto. Cuando trabajamos estas energías, estamos anulando la parte más humana. ¿Qué va a hacer un asceta? Va a reprimir sus anhelos, sus deseos personales, entre ellos su sexualidad, para poder alcanzar a esa devoción, ese ideal de devoción que él cree. Que es mentira, que no existe, pero él lo cree y tiene que vivir esa experiencia. ¿Qué pasa? Que ese machaque que le hacemos a nuestro vehículo etérico, el vehículo emocional y el vehículo mental concreto, acaba vida tras vida dando las condiciones para tener o un cáncer o una enfermedad crónica, ya sea la hipertensión o ya sea la diabetes. No es como se nos explica, no, es que usted no debe tomar azúcar ni tomar sal, ni hablar, no viene por ahí. O si no, después, mejor. Y ahora vamos al de abajo. El comentario es mío porque no figuraba, no venía en el libro y me lo he puesto yo. El espejismo de la ambición personal. Quien lo padece no conoce límites a la hora de fijarse metas. Carece de un verdadero sentido de humildad o conocimiento exacto de la propia valía personal. ¿Qué es la humildad? Es el autoconocimiento de uno mismo, de las propias cualidades. No es postrarse de rodillas en actitud sumisa y pasiva o negativa. No es eso. Es conocerse uno como es en realidad. Eso es humildad, nada más. Pero no es cuento chino. Lo que pasa es que un discípulo jamás debe llamar la atención. A nivel personal, que la gente lo siga por su trabajo, bueno, esto es otra historia. Pero su vida privada, jamás. ¿Qué os he puesto debajo? Això és el jugat de la Rosetó. Y está estrellado en el suelo para que nos demos cuenta de lo que pasa cuando vivimos todo esto, la luz del alma que representaría esa estrella grande y ese rosetón, como está en el suelo roto. Bien, espejismos del Salvador del mundo. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. ¿Quién no se ha creído a través del espejismo del deber que está llamado a salvar el mundo? En el siglo XX tuvimos uno, muy grande. Tuvimos varios. Uno fue negativo, completamente negativo. Y luego tuvimos dos que fueron positivos. El negativo lo conocéis, ¿no? Bueno, hubo dos en realidad que eran negativos, pero el que movilizó todo, uno que era de Austria y que es muy conocido en todo el mundo, ¿no? Que la humanidad no acaba de entender lo que pasó, pero que solamente los grupos esotéricos, los espiritualistas, entendemos qué energías trabajaba y tenía el poder que tuvo, viene por ahí. Bien, os he puesto la parte del planeta Tierra, es Europa en realidad, y sale la península ibérica, sale Barcelona por ahí si la queréis ver, y luego esto es América. Aquello está oscuro y esto está un poco más iluminado, pero creo que es América, esto sí, el Caribe, México y Brasil. Y luego os he puesto la clásica imagen bonita, de buena voluntad, bonachona, aspiracional, de los seres humanos de diferentes etnias, abrazados, cogidos de la mano alrededor del mundo. ¿Dónde creemos que estamos en estos momentos?
estamos en la parte oscura. Porque no es gratuito, escogí la foto, además es un color azul muy bonito, hay luz en la ciudad, pero no está iluminado. Además, América está cubierta de nubes. Son fotos reales de la NASA. Esto no. Esto ha salido en las campañas de Un Mundo, Una Humanidad, bueno, no sé, etc. Pero, ¿qué quiere decir esto? Los niños que representan las almas humanas, la conciencia crística. La conciencia crística va a ser la única salvación para el planeta Tierra. Los salvadores del mundo no nos hacen falta. Y eso que lo dice uno que habla continuamente de la resurrección de Cristo. Pero insisto mucho de lo que va a ser eso. Va a ser el despertar de la conciencia interior. Si estamos esperando que aparezcan de las montañas volando y cosas... No. Esto es como en las famosas batallas contra los musulmanes en España, decían que veían al caballo blanco de Santiago por las nubes. Bueno, quien quiera ver que vea. Yo digo que no. Que va a haber otra cosa, un cambio en la conciencia humana. Estamos acabando ya, un despertar del amor. Si eso no existe, lo demás es hablar por hablar. Cuidado con este espejismo, no nos creamos a salvar el mundo. Nadie nos ha llamado a salvar el mundo. El único mundo que podemos transmutar es el nuestro. Es decir, el aquí y el ahora. Lo demás viene por sí solo. Puntos de vista, unos cuantos más. Hemos dicho que la intuición será un buen método de reconocimiento de espejismos. Sabemos cómo eliminarlos. No obstante, también será necesario saber un poco más de la psicología del alma, de los 7 rayos. Si perdemos el miedo a conocer estas energías, entonces, tal vez entonces, estaremos en condiciones de solucionar el problema que enfrentamos. ¿Tenemos ganas de cambiar? ¿Sí? ¿Da miedo o no da miedo? La búsqueda de la iniciación, no olvidemos que la parte oscura nos limita. Tenemos un triángulo con unos pétalos preciosos rojos que nos intentan hablar del alma. ¿Y a quién tenemos dentro de la imagen? A Hércules. ¿Quién es Hércules? Nosotros. Y mira lo que tenemos, los 9 compañeros de viaje. Estamos siempre, la humanidad estará en la prueba de Escorpio. Siempre. Incluso hasta bien entrada, hasta el tercer decanato de la era de Acuario, estaremos ahí. Porque hay tanto que morir de Lemuria y de la Atlántida, que no queda más remedio que enfrentarnos. Hasta que el Manu no tome esa decisión que ha de tomar, se dice, que dejará a una gran parte de la humanidad en Pradaya y los otros que queden continuarán evolucionando todo el mamá, tiene que pasar mucho. Y fijaos todo lo que hay por ahí por hacer. Mucho trabajo, pero hay que decir una cosa. Adelante y ánimo, que ganaremos. Conclusión. Esto lo he puesto en estos poderes para deciros que es otro espejismo, que no hay tal conclusión. Si fuéramos más conscientes del trabajo a realizar, en el día a día, la oportunidad se presentaría más clara y específica. Vivir de espaldas a la realidad, abocados al mundo de la forma, lleva aparejado el incremento de una conciencia condicionada por variados tipos de espejismos. Conocemos pues la manera de eliminarlos. Pregunto, ¿y por qué no lo hacemos? Esto cada uno tiene que contestarse. ¿Sí o no? ¿Lo veis así o no? Venga, recordemos que la pregunta bien formulada será la clave de nuestra liberación. ¿Cómo me afecta el espejismo? Venga, voluntarios. ¿Cómo me afecta el espejismo? ¿Alguien que quiera hablar? Para vivir un poco engañados, ¿no? Un poco engañados. Nos gusta vivir como el burro con la zanahoria de la espaldas a lo mismo, o como el mito de la caverna, de espaldas a la luz. Bien. ¿Hemos detectado los espejismos en nuestra vida diaria? Algunos, otros están escondidos. ¿Y esa hidra hemos pisoteado su cabeza o no? ¿Sí, no? ¿Tenemos la intención de eliminarlos? Sí. Bueno. Se detecta. ¿Por qué me identifico con esta limitación? ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta tanto la parte oscura? Porque en el fondo nos gusta la parte oscura. Porque estamos habituados. Por hábito. Porque nos da miedo lo desconocido que es la luz. Lo desconocido no es lo oscuro, lo desconocido es la luz. Ahí está el problema. ¿Somos ambiciosos? No. Si lo fuéramos, cumpliríamos con esto. ¿Somos curiosos? Sí. No
¿Pensamos más en nosotros mismos que en el grupo? Esto sí que está... ¿Pensamos más en nosotros? Claro que sí. Sí, a veces. ¿Qué es el sentido del deber para mí? O para cada uno de nosotros. ¿Qué es el sentido del deber? Aquello que a mí me va bien. Es que a vegades és asfixia. ¿Tenemos intención de pedir al maestro que nos admita en su grupo, en el ashram? Esto ya lo dejo ahí como carga de profundidad. A mi mereix molt respecte, això. Yo os digo una cosa, el mes pasado, bueno, en la anterior luna os dije, pedir la iniciación, y cada año voy a insistir en lo mismo. La iniciación y la iniciación, que es la única salida que tenemos, y reivindicar la prueba de la parte oscura, si no, no avanzamos. Me da miedo pedir la iniciación y no poder soportar después las pruebas iniciáticas. Sí, soy yo. Sí. Es la ira de Lerna, es la ira de Lerna, la prueba iniciática. Mira, la pregunta bien formulada será la clave de nuestra liberación. Hagamos preguntas a nivel interno. Preguntemos al alma, que hablará, nos va a hablar. Bien, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias por vuestra atención. Nos volveremos a ver el viernes 20 de diciembre del 2013 a esta misma hora y en este mismo lugar con la 12ª sesión de esta introducción particular al esoterismo. Creo que ya podremos acabar en ese que el colofón será hablar otra vez del tema de los apegos, de los espejismos, pero ya para cerrarlo. Porque antes de venir hablaremos de otro tipo de espejismo, los problemas de la humanidad, porque es otro espejismo, dando plata. Bien, preguntitas. 5 minutos de preguntas antes de la mili. Yo tengo una pregunta. Cuando hablabas del deseo, decías que era lo mismo deseo que aspiración, ¿no? Tú dices que sí, solo que el deseo, solo que el deseo está más abajo, la voluntad está más arriba. Yo pienso que el deseo es algo como que te... Primero que es muy inconsciente. O sea, ese subconsciente que te está... Porque el deseo está ligado al vínculo emocional, que es muy indisciplinado, es voluble. Y entonces el deseo existe continuamente. Por eso cambiamos tanto. A ver, ¿tiene sentido que cada año se nos bombardee para que nos digan que nos tenemos que vestir de azul, de rojo, de negro, porque a un señor que está fabricando esas telas le viene bien? Es el deseo. Que nos cambiemos de vestimenta, de coche cada 2x3, de aparatos electrónicos cada 2x3, que se hagan los aparatos de tal manera que aguanten 2 días para que nos compremos al tercero otro, o años. Eso es el plexo solar, eso es el mundo del deseo. Pero tú dices que es lo mismo que la voluntad, solo Claro. en distintos niveles. Claro. Yo no lo veo así porque pienso que un deseo que sea consciente quiere decir que tú lo has comprendido. El ser humano normal y corriente es deseo. Para el discípulo, el iniciado es voluntad. Lo que pasa es que esa energía no va hacia lo material, va hacia lo más elevado. Utiliza la materia para manifestarse, pero se aposenta en un nivel más elevado de conciencia. Es que tú cuando tienes un deseo, algo material, pero lo comprendes que no te lleva a nada, etcétera, y lo conviertes ya, o sea, puedes controlar un poco una parte más de tu vehículo emocional o mental o físico, es igual. En ese momento quizás sí que se puede convertir en voluntad. Pero cuando es deseo, yo lo veo como muy... Cuando hablamos del deseo, nos estamos refiriendo al deseo instintivo, este que te arrastra y que sin darte cuenta consciente. Acabas, pero miremos un poco dentro de nosotros. En el fondo nos va muy bien que exista eso, porque así vivimos la responsabilidad que tenemos como alma encarnada. Quien no se ha descubierto a sí mismo como alma encarnada, que haga lo que le plazca. Pero quien se haya descubierto como una alma encarnada ya sabe que por ahí no debe ir más. Es decir, yo aquí lo que os pongo es para gente que ya ha despertado, porque la mayoría de seres humanos, esos 9 problemas que hay o espejismos, le resbalan. Y los tiene, o todos a la vez, podría ser, le resbalan. No se lo plantea. Su conciencia está en otro lugar. Decimos, no ha despertado, vale, no ha despertado, pero tiene que hacer la evolución de pasar por esas pruebas y las consecuencias de esas pruebas para volver en un momento determinado darse cuenta de lo que le pasa y abrir los ojos. Pero solamente lo puede hacer uno. Si te lo tienen que decir, te están ahorrando un trabajo. Y si te ahorran un trabajo, te están engañando. Y aparte yo lo veo como un motor. Cuando uno se da cuenta, esto es un motor. Te galvaniza, te Porque incentiva a claro, cambiar. a ir preguntándose y tal. Te obliga a cambiar. ¿Y entonces cuándo se puede aplicar la voluntad?
A ver, pero es que la prueba, quien realmente está dentro de la ciénaga Pero es cambiar. no puede darse cuenta de que existe otra alternativa. Eso hay que entenderlo. Solamente esta enseñanza es para gente que son aspirantes o están dando los primeros pasos en el sendero del discipulado. La gente de la calle, normal y corriente, buena gente, le resbala todo esto. Sí. Hablando en plata. Podrán tener una formación más o menos, pero no lo ven de esa manera. No ven, por ejemplo, pueden ver como a un empresario como un señor que reparte riqueza. Claro que reparte riqueza, pero es que nadie lo niega, que está haciendo un trabajo kármico buenísimo. Claro que lo está haciendo, pero vamos a ver lo que hay detrás. Nosotros estamos tomando desde una otra perspectiva, más esotérica, más espiritual, que no quiere decir más devocional. La espiritualidad no es decir que todo está bien, sino que donde una cosa no está bien hay que decirla. Y detrás de un empresario, de un banquero, de un dirigente, está ese famoso espejismo de que uno se llama se cree tocado por la mano divina, y que bueno, una mente concreta, que además es curioso que todos tienen una mente concreta muy desarrollada, y si no, fijaos en las caras que tienen, fijaos en la mirada seca que tiene la mayoría. Eso os va a dar una idea de la conciencia que hay adentro. Cuando vemos unos ojos vivos, con vitalidad, con luz, y vemos estas miradas secas de balance, de cuenta de resultados, pérdidas y ganancias, fíjate. ¿Es negativo? No, no lo es. Es su estado de conciencia, lo tiene que manifestar. Si el problema del mal es que tiene miedo de manifestarse, ahora lo está perdiendo. Ahora, afortunadamente, el mal está perdiendo el miedo. Hace 20 años o 15, que los señores de Goldman Sachs dijeran que inventaron uno de las subprimes en Estados Unidos para enriquecerse, la gente se alarmaría, porque nadie había dicho nada. 2 o 3 artículos, 4 o 5 cartas, sois esto, sois aquello, pero la gente traga. ¿Qué quiere decir? Que hay más luz y que la parte oscura está perdiendo el miedo. Ojalá perdamos también el miedo, la parte iluminada, para manifestar lo positivo, no combatirlos, pero no se debe combatir nunca. Ahí se pone el tema de la ira de Lerna y Hércules luchando, porque la humanidad primitiva no entendía lo que era la lucha es el discernimiento, no es cortar. Lo que pasa es que, ¿cómo lo explicas? Hace millones, en la Lemuria, ¿cómo explicabas eso? Si éramos animales, ¿os imagináis un ser humano, de humano nada, de 4 o 5 metros de altura, lo que era aquello? Que no sabía ni caminar, que no podía hablar apenas. Imagínate lo que era aquello. Lo fuimos nosotros. Y ahí empezamos a evolucionar y hemos llegado donde hemos llegado y lo que nos quedará, porque el vehículo físico lo tenemos que perder. Cuidado, porque no necesitamos para nada, es una limitación. Otra pregunta. Yes. Cuando hablas dices que el morador del umbral es el mismo que el ángel de la presencia. Es la otra opción que tenemos. En el momento que tú tienes la prueba del morador del umbral, ¿qué pasa? Que tú te ves la parte oscura, con lo cual te asustas y te la ves, porque en el fondo estás más identificada con la oscura que con la iluminada. Vale, entonces, para que tú pudieras ver el ángel de la presencia o que no te asustara el morador del umbral, no te tendrías que reflejarías en él, pero como tú ya te has limpiado, ya no tienes tanta parte oscura, entonces puedes pasar la prueba. Por eso te dicen, cuando estás preparado, cuanto más has purificado tus cuerpos. Mira, ¿cuándo estás purificado? Cuando vives el aquí y el ahora. Cuando te olvidas de lo que has sido y de lo que vas a ser. En ese momento, lo que sucede en esta famosa ceremonia o iniciación de la segunda iniciación, no es que nos aparezca el morador del umbral, no, es que la luz del ángel de la presencia nos revela la inmundicia que llevamos dentro. Yo siempre os he dicho aquí, y en otros Contra menos sitios, inmundicia, más fácil lo superas, ¿no? Pero cuando la ves, ya empieza. yo siempre os he dicho aquí lo siguiente: a veces sería preferible no tener cualidades de visión etérica, ni clarividencia, ni nada por el estilo, ni intuición, ni nada. Imaginaos que estamos aquí, nos estamos mirando y no nos damos cuenta de que algunos de nosotros pues tenemos unos bichitos, unas larvas de colores por encima de la uña. ¿Qué pasa cuando uno tiene visión? Pues que uno descubre el morador del umbral, de caramba, pues qué gusano llevo aquí encima, ¿y esto qué es? Qué asco. Claro, yo lo quito, pero mañana otra vez. Decimos que asco, sí, todo lo que quieras. Si hay gente que los quita, pero no sabe esa gente que los quita, que se los puede llevar ella a la casa, y encima que al día siguiente volverán porque los tengo desde dentro. Sí, el magnetismo, claro. Se va. Yo me guardé mucho de que me pusieran las manos encima, porque me pueden quitar algo, pero yo no estoy seguro de que me infecten con los huevos de los chinches. Lo digo directamente. Que ellos también tienen y hacen un compañero. Digo lo que hay.
Hay gente que los limpia a Sí, unos la y se vida, los limpia a ella. Bueno, Porque hay gente que lo pasa mal y les ayuda. bueno, yo digo una cosa, la verdadera limpieza viene de dentro hacia afuera, no al revés. Los chakras se activan de dentro hacia afuera. Por tanto, yo es lo que sé y es lo que voy a decir siempre. Los demás si saben otra cosa, pues tienen la libertad No de es voluntario, decirlo. y además no es voluntario, Es que no es voluntario todo este proceso. Esto ocurre cuando menos te lo piensas y menos te lo buscas. Y te viene, y no lo entiendes ni por qué te viene. El ¿Qué que viene? El que... El que se activen los chakras Es desde dentro hasta afuera. Ah, vale. Es de forma espontánea y a veces dolorosa. ¿Eh? ¿Alguna pregunta para Yolanda Herrera? ¿Queréis alguna preguntita? Seguro que sí, caramba. Pues nada, que Pero después de ninguna. despedazar Vale. todo esto, pero por despedazar, Además, tú dirías cañero. ¿Y por qué? Hay ¿Por que qué? romperlo. ¿Por qué? Vamos a ser sinceros. ¿Por qué creéis que he venido cañero? A ver. Porque Vamos a darle la vuelta hacia atrás. Venga. Es así. Porque es la última conferencia de... No, pero que estaba nervioso, sí, no estaba nervioso. Estás como algo antes de venir. ¿Por qué creéis que he utilizado esta energía para dar la clase hoy? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? No sé, pero yo me he sentido bofeteada, ya te lo he dicho antes. Pero ¿por qué? Porque despertemos. ¿Qué espejismo? ¿Qué espejismo creéis? El tuyo, el propio. El del deber. El del deber, sí señora. Siempre lo tienes encima. Muy bien dicho, muy bien dicho. El del deber. Ese cuarto, además que está en el número 4, es muy curioso, el del deber. Porque es curioso que esté en el Sí, cuarto. una pregunta. ¿Qué pasa? Está ahí. El cuadrado. ¿Qué pasa? Es un espejismo muy interesante. Cuidado que no se descubre, y he actuado de esa manera. Otro día voy a actuar con el del séptimo rayo. Y os voy a decir que os cambiéis la silla aquí, que... Sí, lo haremos. Será mucho más divertido, más interactivo. No lo he entendido. ¿Que nos ha gustado o no os ha Oye, no gustado? te has ido tú que has comido. No, yo soy siempre el mismo. No he entendido por qué se actúa así. No lo he entendido. ¿Me lo has Pues explicado? para que os deis Para que cuenta, nos que he hecho la enteramos. pregunta, como no decíais nada, ella solamente ha apuntado, ¿te he sentido mal? Bueno, te enterarás al final. Es que pam, 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 cada una de Pero esas. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? Porque me reconozco en todo. Ah, ¿de qué estamos hablando hoy? De los espejismos, ¿no? De una manera mucho más profunda que hasta ahora. Ya vamos a acabar. Pues habría que hacer, sacar la carta del espejismo mayor, el deber. Más que ese. ¿El deber qué es? Sacarte espíritu. No creerte que estás llamado a salvar la vida de los demás. Dice que la gente que nos quiere de verdad nos hace llorar. Bueno, Esto Llorar en el es sentido... esto es piscis. No, pero Sí, en el sentido... vale. de llorar de que... A través de disciplina. A ver, ella dice, me he visto reflejada en todos ellos. bueno. Yo no digo que lloremos, porque no es eso. Pero si ella se ve reflejada es que a partir de aquí va a pensar en Hay todo lo que ella ha venido una aquí a connotación decir. cristiana considerable en esa afirmación, Que evidentemente. sí, pero yo no lo digo por lo que Y sí, la lo digo verdad, que es el clásico espejismo propio de Piscis, Ya. de que uno es el clásico maestro de escuela, que bueno, maestro de escuela y catedráticos, y me acuerdo de empresariales hace 30 y tantos años que iban así, bam, 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 y se iban, clase magistral y te quedas. Bueno, y tú también lo verías en económicas, que allí va cada joya que, bueno, sabían de todo. Y Ya que estás hablando del espejismo del deber, de las condiciones ambientales, también son los que más me tocan, ¿no? Entonces aquí esto se mezclan un poquito, se mezclan. es uno nada más. Bueno, ya, como hay dos, por esto. Pero es que todos los rollos Pero, son a ver, un iguales. momento. Pero entonces tú también has hablado muchas veces de las pruebas kármicas, de los deberes kármicos. Ujú. Entonces aquí pues, estamos un poco en el Es filo. que el problema es... No, porque si uno se da discernir. cuenta de que está pasando cosas kármicas, entonces quiero decirte que no está tan claro. Tienes que ir con mucho Sí, cuidado claro. y pidiendo mucha ayuda Es para que que te no, iluminen. no. Siendo consciente de lo que haces. Pues siendo, vale. Bueno, Porque el problema es Eso no nos que queda ser. Era lo que Piscis yo nos estaba dijo que pidiéramos No, ayuda. pero ayuda, no me refiero a ayuda que me lo solucione, no me refiero a esto. Que sea que yo capaz de Mira. tener la mente clara para hacer lo correcto. El ser humano entiende que puede pedir ayuda porque se me ha caído la casa al suelo y viene alguien y me ayuda a hacer la casa de nuevo o me va a ayudar a darme ropa o comida. Pero el ser humano no está todavía preparado en amplia escala a pedir ayuda psicológica y menos aún ayuda espiritual.
hemos ido a la iglesia porque nos encontrábamos bien en ella, y nada más. Pero no con el verdadero anhelo de despertar la conciencia. No nos engañemos. No me refieres a ayuda, ¿eh? No. Digo, que para llegar a ese estado de que realmente uno reconoce el espejismo y la necesidad que tiene de contemporizar con esa energía que la está impidiendo evolucionar, pero que al mismo tiempo necesita para evolucionar, hay que caminar mucho, hay que quitar mucha piedra para reconocer eso. ¿Cómo le llamamos un espejismo desde fuera? Una prueba kármica. Mira, todos hemos tenido pruebas kármicas y decimos que son pruebas kármicas, pero te puedo asegurar que si lo miráramos en profundidad han sido simples espejismos. No ha habido tal karma por medio, nos lo hemos inventado nosotros. Pero claro, como no tenemos capacidad de discriminar elevada, tenemos que apechugar por lo que tenemos. Y eso es lo que nos pasa. Y no hay otra historia. Hemos de trabajar ese tipo de energía y sobre todo cuando estemos dentro del fangal, darnos cuenta de dónde estamos. Hay seres humanos, miles de millones de seres humanos que no se dan cuenta que están viviendo en un fangal. ¿Pero por qué? Pues porque su conciencia no ha despertado. Esto es como el mito de la caverna, se repite continuamente, pero solamente aquel que ha despertado ve la ignorancia de los demás. Lo que no puede hacer nunca es violentar la conciencia de los demás, es decir, no asustar a los niños, a los seres humanos que no han despertado. Hay gente que, por ejemplo, tiene un auténtico terror a la muerte. Y claro, a veces nos gusta hacer bromas, a veces un poco pesadas. A mí me gusta trabajar en energía escorpiniana, porque me gusta muchas veces descolocar no a la gente bien intencionada, sino a aquella gente que va muy segura por la vida y sé que tienen un espejismo muy grande, lo detecto. Pues hay veces que ese trabajo de la muerte, de la parte oscura, la sola mención, hace que se sientan perturbados y se acaban descolocando. ¿Y qué sucede? Aparte de que se vuelvan en contra tuya, lo único que demuestran es el espejismo en el que están viviendo, el miedo. Miedo a lo desconocido. Pero la humanidad está así, no podemos violentarla, pero tampoco podemos estar diciendo no te preocupes y sigue para adelante. No, espabilate. Porque hay un problema que aquí, que es el trabajo del grupo, es la responsabilidad social que tenemos como personas aspirantes o trabajadores de la luz. Tenemos la obligación de despertar la conciencia de los demás con nuestro propio ejemplo, con la finalidad de que la parte esta que nos toca de transmutación de la humanidad la podamos contribuir a realizarla. No nos vamos a poner ninguna medallita por hacer ese trabajo, pero tenemos la obligación moral de hacerlo. Hoy ya no vale la pena retirarse a un convento y ponerse a rezar en una pagoda, en un templo y venga a pedir o venga a meditar. No, hay que estar en la calle. Y si en la calle podemos mantener ese equilibrio, mejor que mejor. Es decir, todos tenemos espejismos y de hecho las pruebas kármicas es la vivencia de todo esto. Lo que pasa es que, claro, se puede llamar de otra manera y de hecho se puede llamar aún de muchas más maneras. Si empezamos a tocar lo de los rayos, se habla de otra forma de esto. Pero hablamos siempre de lo mismo, de la parte oscura que tiene que ser iluminada, que no la acabamos de iluminar, y de la parte iluminada que no acaba de salir. Y no acaba de salir porque la parte oscura lo impide, claro. Tenemos dos fluidos en un recipiente. Para que entre iluminado, el otro tiene que... O hacemos un proceso de aclimatización y de transmutación que puede durar eternidades, o realmente nos metemos a las bravas. Es decir, reivindicamos la prueba iniciática, que es coger a la brava, meter la luz a presión y a ver qué pasa. Si metemos la luz a presión, lo primero que nos sale a la cara es la parte oscura. Y claro, eso lo que hace es que cojamos miedo y nos demos la vuelta y esta mañana. ¿Qué es lo que le pasa a la mano? Que nos pasa siempre, ¿no? Siempre. O sea, que lo único que hay que ser es ser. Ser nada más, ni en el aquí ni en la ahora, ni ayer ni mañana. Y lo que ahora, venga, lo que vivir... Hay que estar consciente ahora de la existencia de Dios, si creemos así de esta forma, y de la existencia del alma, o de lo que sea, pero ahora, ni antes ni después, aquí. ¿Tenéis alguna preguntita más? Hacemos una pequeña meditación. ¿No? ¿No tenéis alguna pregunta más?